El sol parece estable, siempre estuvo ahí, sale cada mañana, se oculta cada tarde y sostiene la vida desde hace millones de años. Pero esa apariencia de quietud es engañosa. El sol es una estrella activa, violenta en escalas que rara vez se perciben desde la superficie terrestre. Y, en circunstancias excepcionales, esa violencia puede viajar hasta la Tierra en forma de una supertormenta solar, capaz de destruir la infraestructura que sostiene la civilización moderna. Hola gente, bienvenidos a Bien Piola Podcast, soy Bruno, su anfitrión, y estamos otra vez haciendo un video para esta lista que hemos denominado, en caso de, Guía de Supervivencia Definitiva. Hoy vamos a estar hablando de lo que ocurriría si una super tormenta solar golpeara contra la superficie terrestre. Espero que me acompañen y sin más preámbulo, comencemos. Antes de seguir adelante debemos saber qué es exactamente una supertormenta solar. Una supertormenta solar no es una explosión ni un fenómeno repentino visible a simple vista desde la Tierra. Es el resultado de una liberación extrema de energía magnética acumulada en la atmósfera solar, particularmente en regiones conocidas como manchas solares. Estas liberaciones pueden incluir llamaradas y, en los casos más severos, eyecciones de masa coronal. Cuando una eyección de masa coronal se dirige directamente hacia la Tierra y posee suficiente intensidad, velocidad y orientación magnética, se produce una supertormenta solar. No se trata de un evento cotidiano, pero tampoco es hipotético. Está documentado y ha ocurrido antes y obviamente que volverá a ocurrir. El Sol emite tormentas solares con frecuencia. La mayoría de ellas son leves, disipadas por el campo magnético terrestre sin consecuencias apreciables. Una supertormenta solar, en cambio, combina tres factores críticos: gran cantidad de plasma expulsado, velocidad extremadamente alta y una orientación magnética capaz de interactuar agresivamente con la magnetosfera terrestre. La diferencia no es de tipo, sino de escala, y en sistemas tecnológicos complejos, la escala lo cambia todo. Una supertormenta solar no es una película ni una hipótesis extrema. Es un fenómeno físico real, observado, medido y registrado. La única incógnita no es si ocurrirá, sino cuándo. Una eyección de masa coronal es una nube gigantesca de plasma solar cargado eléctricamente. Puede contener miles de millones de toneladas de partículas y viajar a más de 2000 km por segundo. Y cuando impacta la magnetosfera terrestre, induce corrientes eléctricas en la ionosfera y por extensión en cualquier conductor largo, líneas eléctricas, oleoductos, cables submarinos y redes ferroviarias. El daño no es inmediato ni explosivo, es sistémico. Eventos menores de este tipo ocurren cada pocos años, eventos severos cada varias décadas. Eventos de magnitud extrema comparables a los más intensos registrados parecen ocurrir una o dos veces por siglo. No es una certeza estadística, es una estimación basada en registros históricos, observaciones astronómicas y análisis geológicos. Uno de estos registros es el evento Carrington. En septiembre de 1859, el astrónomo Richard Carrington observó una llamarada solar inusualmente intensa. Horas después, la Tierra fue impactada por una tormenta geomagnética sin precedentes. Las auroras boreales se vieron en latitudes tropicales, sistemas de telégrafo fallaron e incluso algunos operadores recibieron descargas eléctricas y ciertos equipos continuaron funcionando incluso desconectados de su fuente de energía. La gravedad real del evento Carrington no está exagerada, está subestimada en todo caso. Ocurrió en una era sin redes eléctricas globales, sin satélites, sin GPS y sin Internet. En 1859, una tormenta solar hizo funcionar máquinas apagadas incluso, y quemó sistemas primitivos. Hoy ese evento impactaría una civilización completamente tecnologizada. Estas tormentas solares, que afectan particularmente a la Tierra, provienen exclusivamente del Sol. Otras estrellas podrían emitir eventos mucho más enérgicos, pero la distancia actúa como un escudo natural. Para que una tormenta estelar externa afecte a la Tierra, la estrella debería ser extremadamente cercana, altamente activa y emitir una eyección dirigida con precisión astronómica.
no existe evidencia real de un riesgo en ese sentido. El peligro es doméstico y proviene de la estrella que hace posible la vida. Una supertormenta solar no llegaría sin previo aviso. Los observatorios solares detectarían las eyecciones minutos después de ocurridas. Entre la detección y el impacto pueden pasar de entre 15 a 72 horas. El problema no es la falta de señales, es la dificultad de traducirlas en decisiones operativas rápidas y coordinadas a escala planetaria. El Sol avisa, nuestros satélites observan. El margen de reacción existe, pero es breve y complejo de ejecutar. El impacto inicial es invisible para la mayoría de las personas. No hay sonido, no hay destellos. Los primeros efectos se manifiestan en los sistemas de navegación, las comunicaciones de alta frecuencia y los satélites en órbita baja. El colapso en este escenario, al principio, es silencioso. Los primeros sistemas en fallar son los satélites de comunicaciones y observación, los sistemas GPS y las redes eléctricas mal protegidas. Los satélites no caen inmediatamente, pero pueden sufrir daños irreversibles en sus componentes electrónicos. No todo se apaga de golpe. Al principio lo que falla es la sincronización, y una civilización sin sincronización empieza a desordenarse. Internet depende de electricidad estable y sincronizada. Una falla masiva en transformadores de alta tensión podría dejar a regiones enteras sin energía durante semanas o incluso meses. Los transformadores no se fabrican en masa ni se reemplazan rápidamente. Algunos requerirían meses de producción. Entonces, en este escenario sí es posible que regiones enteras quedaran a oscuras durante largos periodos. En tanto a los dispositivos que sobrevivirían y a los que no, podemos decir lo siguiente. Dispositivos simples, desconectados y no enlazados a redes largas tienen mayor probabilidad de sobrevivir. Equipos conectados a la red eléctrica en el momento del evento son los más vulnerables. De lo que estamos hablando no es un simple apagón, es un daño estructural total. En tanto al agua, al alimento y a los elementos de salud, debemos decir lo siguiente. El agua potable depende de bombas eléctricas. El saneamiento también. La cadena de suministros de alimentos es altamente dependiente de la logística digital. Tanto la refrigeración como el transporte necesitan de coordinación. Los hospitales contarían con poder usar sus equipos generadores, pero hay que entender que el combustible no es infinito. El problema no sería inmediato, sería progresivo. En tanto a los bancos, el dinero y la comunicación, el dinero digital depende de centros de datos, energía y sincronización. Sin comunicaciones, la confianza financiera se terminaría fragmentando. Cuando nadie puede comunicarse con nadie, el problema deja de ser tecnológico y se vuelve social. Una supertormenta solar no extinguiría a la humanidad, pero pondría a prueba cada dependencia tecnológica construida durante décadas. Las supertormentas solares no son una amenaza constante, pero tampoco una fantasía remota. Son eventos raros, previsibles en términos generales e inevitables en escalas largas. No se habla de ellas porque no encajan en el ritmo de la urgencia diaria, porque no generan imágenes espectaculares, porque su verdadero impacto no es instantáneo, sino estructural. Por último, cabe decir que el Sol no es hostil, es simplemente una estrella activa que está muy cerca nuestro y que comprender esa realidad no implica tener miedo, sino preparación, conocimiento y perspectiva histórica. Bueno, piolitas, hasta acá el video de hoy. Es sorprendente pensar en el ser humano y cómo los adelantos que ha tenido en materia tecnológica puntualmente lo hacen a veces dependiente de que todos estos sistemas estén funcionando bien. Porque por ejemplo con el tema del dinero digital, fíjense cuántas veces ha ocurrido que una aplicación o una billetera virtual cae y no podés acceder al dinero que tenés en el celular, por ejemplo. Que tenés que volver a los viejos métodos del efectivo para poder comprar algo. Y si bien la llamarada solar es una posibilidad, una en un millón digamos, porque todo el tiempo está ocurriendo, sino que en una escala que no la sentimos, entender también que el verdadero enemigo acá no es el sol, sino son nuestros hábitos y nuestros métodos para mejorar la tecnología, por decirlo de una manera, o mejorar la vida del hombre. Por ahí la dependencia tecnológica es bastante complicada en muchos sentidos, tanto en la manera en que yo me relaciono con las demás personas, la manera en la que puedo acceder o no a diversos bienes y servicios,
Y entender esto no como un reclamo, ¿no? Pero sí un llamado a pensar todas las prácticas tecnológicas que tenemos y cómo, si llegara el caso de no tener acceso a esa tecnología, nuestra vida se complicaría. Bueno, piolitas, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos armando de a poquito la playlist de En caso de guía de supervivencia definitiva. Tengo que agradecerles porque tuve un aumento de suscriptores. Estoy cerca de los 330. Al momento de hacer esta grabación tengo 330. Calculo que cuando lo suba, ruego a Dios tener algunos suscriptores más. Todo esto, el crecimiento que se está dando en el canal es gracias a ustedes. Se los agradezco montones. Agradezco las visualizaciones, los comentarios. Mi idea en lo posible es antes de marzo llegar a los 500. Creo que es un objetivo bastante posible, teniendo en cuenta que empecé esto a finales de octubre y que voy aprendiendo de cero. Así que si me estás escuchando, piolita, muchísimas gracias por tu visualización. Y muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima.